El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Qué bárbaro, este es programa federal en serio, porque en la primera hora nos habíamos ido, obviamente no federal, pasamos los límites de la Argentina, nos fuimos a Asturias directamente. Después ya en la segunda hora estábamos en Capital, estábamos en Bolívar, recién en Río Turbio, en el sur bien argentino. En minutos nos vamos a ir también a la costa atlántica porque allí tenemos nuestro hombre del deporte también. Así que bueno, pero tenemos información que llega a nuestra mesa de trabajo que no podemos dejar de lado. Bueno, señoras y señores, esta es una información del Centro Salamanca de Buenos Aires, que preside nuestro querido amigo Rubén Gómez, vicepresidente Lorenzo Lucas González. Les quiero comentar que hoy a las 18 hay Asamblea General Ordinaria en la sede, reitero, hoy en la Avenida Independencia 2540, hora 18, hay Asamblea General Ordinaria, solo para socios activos, recuerden, socios activos esta tarde a partir de la hora 18 en el Centro Salamanca, ahí Avenida Independencia 2540. Así que los socios activos del Salamanca acercarse para, en este caso, compartir esta Asamblea General Ordinaria que es muy, pero muy importante también para destacarlo y tenerlo en cuenta. Un abrazo para los directivos del Salamanca que como siempre nos hacen llegar la información y están acompañándonos como siempre aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, ¿qué queremos tapear? ¿Queremos tapear? Arrancamos tapeando, vamos. Muy bien, sí, porque vamos a empezar con los eventos y el primero que vamos a estar hablando es de Tapeando, porque señoras y señores, llegó Tapeando, así que recuerden, ya se los habíamos comentado la semana pasada, comenzó en el día de ayer, el día 19, sí, viernes 19 de abril, hasta el día 28 de abril. Esto se está desarrollando en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en Mendoza. Bien. Así que atención, amigos, de estos diferentes puntos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Quizás están por allá, viven allá o van de vacaciones, pueden aprovechar porque son más de 60 restaurantes de estos diferentes lugares con un menú exclusivo, un menú exclusivo de Tapeando 2024. Así que obviamente van a poder disfrutar de distintas propuestas de tapas, de todo ahí, de todo. La verdad que estuve ahí viendo un poco en las redes sociales. Gisela Gallego y equipo nos han hecho llegar, la verdad que muchísima información que, la verdad, la están rompiendo año tras año, y esta edición 2024 que también viene con todo. Así que del 19 al 28 de abril, Tapeando, pueden disfrutarlo en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Para poder encontrar los diferentes restaurantes que participan, ¿sí?, de Tapeando, edición 2024, muy simple, tienen que conectarse a las redes sociales de Tapeando o si no a www.tapeando.com.ar. Repito, www.tapeando.com.ar. Muy pero muy simple, del 19 al 28 de abril, esta propuesta que para todos los gustos, hay de tapas, para todos los gustos. Bien, perfecto. Así que muy bien. Y ahora pasamos a otra noticia, a otro evento, porque la Asociación Centro Partido de Carballiño está preparando la Festa de Empanada Galega para este domingo 21 de abril. Mañana, sí, atención, mañana a las 13:30 horas. La entrada obviamente va a ser la empanada gallega de atún, el menú bondiola con papas. Bueno, usted no, pero tengo quizás... Boca River Boca, ¿qué hago? Bueno, pero quizás alguno que nos está escuchando y pueden dice, ir, están a tiempo, Obviamente, así que se tienen que contactar con María Silvana Reynoso al 11 49 40 18 50. Vuelvo a repetir, 11 49 40 1850 o a través también del Facebook María Silvana Reynoso. Ahí pueden contactarse y seguramente algún lugarcito va a haber, porque miren, Silvana siempre tiene lugar para todos, así que se contactan con la Asociación Centro Partido de Carballiño para disfrutar de esta Festa de Empanada Galega mañana domingo 21 de abril a las 13:30 horas. Así que va a haber también show, va a haber baile, la verdad que se forma un cachengue re lindo ahí, un baile re lindo, la verdad que sí, siempre lo vemos, lo disfrutamos, así que saludos para María Silvana Reynoso y todo el equipo ahí del Centro Partido de Carballiño. Muy bien, y ahora nos vamos para el Centro Riojano Español de Buenos Aires,
porque, atención, ya nos había comentado Pedro la semana pasada. Pedro Valenciaga. Sí, Pedro Valenciaga, así es, porque el día 26 de abril, digamos Sí. el viernes que viene, Sí. va a estar presentándose este libro Rompiendo Límites. Así que una propuesta muy, muy interesante, como nos estuvo comentando, que va a estar a cargo de Patricia Irene Alcetegaray, que es la autora. Así que bueno, para que puedan disfrutarlo, va a estar también la presentación de la autora, de María de Alessandro, recitado de poesías de Silvina Guerra, el intermedio musical de Laura Rivadeneira. Así que bueno, una propuesta muy interesante, la entrada libre y gratuita, obviamente es solo con reserva previa. Claro. Sí, la entrada libre y gratuita con reserva previa. Y cuando finaliza la conferencia, los invitan a compartir una cena con amigos que es optativa, ¿eh? Exactamente. Es optativa la cena. Así que para aquellos que quieran disfrutarlo, Avenida Belgrano 952 en Capital Federal, pueden contactarse al mail centroriojanobsas@gmail.com o si no al número 11 32 92 54 16. Repito, 11 32 92 54 16, el Centro Riojano Español de Buenos Aires, y esta presentación del libro Rompiendo Límites el 26 de abril a las 19:30 horas. Así que una propuesta interesante, ¿eh? Sí. La verdad que sí, muy, muy interesante. Bien. Así que, y bueno, amigos, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Cuando fue el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, lo vamos a repetir. Por favor. Sí, lo vamos a repetir. ¿Por qué? Porque hay un beneficio exclusivo para aquellos socios del Centro Asturiano, pero también para la comunidad del Sol de Nuestra España. Ajá, bien, ¿Sí? bien. Así que esto es para el concierto de hoy a la noche, de Horacio La Bandera, en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, a partir de las 21 horas. Se presentan en boletería, muy pero muy simple, y pueden acceder a un 2x1. Así que mencionan el Sol de Nuestra España, les hacen un 2x1 en la entrada, van 2 personas, paga uno, pueden dividir. La verdad que la entrada está en un precio acorde para el tipo de concierto, sí, que presenta Horacio La Bandera. Sí. Así que muy interesante, hoy sábado 20 de abril a las 21 horas. Tienen que estar un ratito antes, ¿sí? Para poder acceder a este beneficio del 2x1. Es por orden de llegada, ¿sí? Es por orden de llegada. Así que aquellos que mencionan el Sol de Nuestra España obtienen este 2x1 en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que está ubicado en Solís 485, Capital Federal. Perfecto, Mili. Comenta algo más, quiero agregar algo que nos están llamando, por eso mismo. Bueno, vamos a ir, rápido también seguimos en el Centro Asturiano un poquito, porque nos mandaron los amigos de la Copa Oviedo que ya está abierta la inscripción. Bien. Así que el torneo comienza el 11 de mayo, este torneo de tenis es la 5ª edición de la Copa Oviedo, así que aquellos que quieran contactarse con ellos, que quieran sumarse, buscan en redes sociales Copa Oviedo Cava, muy simple, Copa Oviedo Cava, o si no con el Centro Asturiano se ponen en contacto para poder participar de este torneo. Perfecto. Bueno, rapidito les quiero comentar también dos temas. Ahora Mili sigue con más información también. Por un lado, no me quiero olvidar, lo del recital, el concierto de Vanessa Muela, nos preguntaban cuánto era el valor. Es un bono contribución de 2.000 pesos. Es un precio accesible, amigos. Pueden ver un espectáculo de primerísimo nivel de Vanessa Muela en Centro Región Leonesa y en la calle Humberto I, al 1400. Así que el valor, o sea, el taller de percusión es gratis para el Centro Zamorano. Aclaramos. Gratis, totalmente gratis, hora 18, el próximo viernes 26. Eso es gratuito. Ahora, el sábado 27 es un bono contribución solamente de 2.000 pesos. Así que es accesible al bolsillo también de todos. 2.000 pesos para disfrutar de un gran espectáculo que, bueno, van a disfrutarlo realmente de una gran artista, en este caso española. Por más que es de Castilla y León, pero es de nuestra madre patria y hay que recibirla con los brazos abiertos, como así va a ser. Bien, les quiero contar, señoras y señores, también que hay un homenaje a Unamuno, honoris causa de la Universidad de Salamanca, una disertación muy importante, María Martín Gómez, Ángeles Castro Montero, como moderador Domingo Hernández Sánchez. Así que bueno, esto se va a llevar a cabo el próximo martes 30 de abril de este año, donde va a estar ubicado también, no me quiero olvidar que la va a estar presentando Inés Viñuales y Susi Bello. Así que para tenerlo en cuenta, próximo martes 30 de abril a las, en este caso, a ver, acá lo tengo el horario, 15:15, bien, gracias hija, 15:15, así que por eso, las inscripciones alumni.argentina
alumni.argentina.usal.es. Está alumni.argentina.usal.es. Así que también se puede hacer, se va a poder ver por streaming y presencial en otras cosas. Pero una excelente propuesta lo que se va a llevar adelante en lo que tiene que ver con un grande como este hombre, con Unamuno también. Mili, ¿qué más tenemos? A ver. Tenemos noticias. Bueno, rapidito, léete algunos llamados que tenemos también. José Mamana, gracias por, como siempre, que está con nosotros. No me quiero olvidar tampoco de Marcelo Farola en San Andrés de Giles, que ahí me mandó un audio, no lo puedo escuchar porque Carlos estoy en el aire. Rivadulla también. Carlos Rivadulla Campos de La Estrada, que se están preparando con todo. Y Marta Leonor también, que por estuvo favor, en contacto sí, acá. sí, 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 Abigail de Olivos, que siempre nos escucha. Es más, nos decía que qué lindo que hablen así de Argentina por la nota de Asturias. La verdad que sí, muy linda nota. La verdad que tuvimos en la primera hora. La pueden volver a disfrutar, atención, a través del canal de YouTube El Sol de Nuestra España. Muy simple, buscan ahí El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital y pueden volver a disfrutar. Si se perdieron las entrevistas de la primera hora o alguna entrevista puntual, pueden volver a buscarla en el canal de YouTube del Sol de Nuestra España, como así también los programas completos. La verdad que ahí podemos estar en contacto también durante la semana, durante el programa también, a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y también la central de oyentes 11 36 76 6100. Perfecto. Así que ahora sí vamos con algunas noticias. Algunas noticias exactamente, en este caso, bueno, saben que el Día de Castilla y León es el próximo 23 de abril, así que está trabajando la Junta de Castilla y León con muchas novedades al respecto, eso ya lo hemos señalado en su momento. Vamos a hablar un poquito también de los catalanes en el exterior, que ya pueden ir descargando las papeletas para votar en los comicios autonómicos del próximo 12 de mayo. Recuerden que el plazo para el envío del voto por correo finaliza el próximo 7 de mayo y las jornadas de depósito del sufragio en los centros habilitados serán del 4 al 9 de mayo. Eso también para que lo tengan en cuenta. Otro tema, la Junta de Galicia convoca un programa Conecta con Camiño, que va a permitir que 60 jóvenes gallegos del exterior recorran la ruta Jacobeo. Plazo de solicitud para participar finaliza el próximo día 20 de mayo. Para más informaciones se acercan hasta la Junta de Galicia aquí en Buenos Aires o la de Montevideo, oyentes que tenemos en la República Oriental del Uruguay. Bueno, hay elecciones europeas, atención con esto, hay elecciones europeas porque más de 2.400.000 españoles en el extranjero van a estar votando. 16 de abril la convocatoria de elecciones, obviamente que ya hace unos días, y del 4 al 10 de mayo el envío de documentación para el voto. Va a estar llegando del 4 al 10 de mayo el envío de la documentación del voto. Otro tema también, el gobierno de Islas Canarias abrió un nuevo espacio web para acercar la administración a los canarios en el exterior. Así que una excelente propuesta y un punto de encuentro con los canarios en la diáspora en este caso. Y por último, antes de irnos al deporte, porque ya lo tenemos al caballero del deporte, nuestro querido Roberto La Rosa, esta información nos viene de España. Un total de 17.529 migrantes llegaron a España en lo que va de este año, de este 2024. Es decir, un 236,6% más que el año pasado, para tenerlo en cuenta realmente.